nuevamente la plataforma, nuevamente por plataforma. Perdón si es que alguien más... ustedes, como pueden ver ahí, estamos en la tutoría 4. Nos vamos a devolver rápidamente el repaso de la tutoría 3, que era regresión lineal, el tema central. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, es como unos datos dispersos donde se busca con la regresión lineal es encontrar la ecuación de la línea simple, en torno a esos datos, de tal forma que ellos estén ligados como a esa recta, o más bien, que en la definición de esa ecuación, que es una variable y dependiente y una variable x que es independiente, estén lo más ligados entre sí. Que para ello, ¿cómo sabemos si los datos están bien ligados entre sí, bien, no dispersos, sino bien intensamente relacionados entre sí? Es a través de esa ecuación y con el famoso factor de correlación o factor Pearson. Se llama el método de regresión lineal por la línea de la ecuación porque se usa el método de mínimos cuadrados. Algunos de ustedes de pronto se les dificulta un poco hacer el ejercicio, pero es tomando en cuenta esos conceptos. Entonces, teniendo presente eso, que es por mínimos cuadrados, vamos a explicar por qué se llama así, por mínimos cuadrados, y hacemos el repaso del ejercicio como tal. Entonces, me voy a devolver un poco para que me permitan, yo aquí voy a salirme de la plataforma y voy a compartirles el archivo que tiene que ver directamente con el taller, pero primero hablarle de las fórmulas, como un repaso general y retroalimentación de esa tutoría. En las fórmulas, permítame un momentico, yo me vuelvo aquí. Vamos a ver si es este ejercicio. Ah, no, perdón. Me devolví acá. Es que hay una explicación más detallada del... Permítame ver si encuentro las fórmulas como para... Ah, sí, ya la encontré. Ok. Entonces, nos devolvemos acá y les voy a compartir esta, que yo de pronto les dije al final que había como las fórmulas y un método pues como más explicativo en Excel igual del formulario para el ajuste de la recta de regresión por el método de mínimos cuadrados. Recuerde que la ecuación es esta que dice que y es igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Yo lo cambié en algunos ejemplos donde decía que b sub 0 es igual a, que la constante, el valor fijo, y el b sub 1 que es b, que es el valor de la pendiente. Este sería el modelo lineal simple donde incluimos unos errores, pero para efectos prácticos usamos esta primera fórmula que es y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Entonces, podemos decir de esta fórmula que y media es igual al valor constante b sub 0 medio más la pendiente media por el valor de x. X es cualquier valor que damos para proyectar o hacer como una probabilidad, y lo que vamos a ver en el tema central de hoy, un pronóstico de valores o de respuestas de acuerdo a esos valores encontrados
en ese diagrama de dispersión, donde B sub 0, que es el valor constante, es igual a Y menos la pendiente por el valor de X. Y el valor de la pendiente, B sub 1, media, es igual a la sumatoria del producto cruzado, es para que se entienda bien, sumatoria de los productos cruzados de X por Y, no simplemente decir que la sumatoria de XY, la sumatoria de los productos cruzados XY sobre la sumatoria de X al cuadrado, que como ya lo vimos, la sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria de Y al cuadrado, es la varianza de X o la varianza de Y, respectivamente. Se llama suma de cuadrados de X. Entonces, la sumatoria o suma de cuadrados de X es la sumatoria de X al cuadrado con I desde 1 hasta N, donde N es el número de datos, menos la sumatoria de X sub I con I desde 1 hasta el número de datos al cuadrado sobre el número de datos. Por esto aquí ya tenemos una sumatoria de X al cuadrado, y esto es una sumatoria de mínimos cuadrados. Y tenemos también la sumatoria de Y al cuadrado, que es similar a la fórmula, solo que es en función de Y, y también es una sumatoria de mínimos cuadrados. Por eso se llama el método de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Y la sumatoria de los productos cruzados XY, que es como se llama aquí, S sub X sub Y, sub X por Y, que es la sumatoria de X sub Y por Y sub Y, donde Y es igual a 1 hasta el número de datos, menos la sumatoria de Y sub I por la sumatoria de X sub I, todo sobre, en esta resta, dividido por el número de datos. Entonces, digamos que de pronto en los ejemplos, como yo lo mostré, y recuerda que aquí había una tarea y una explicación muy detallada de la gráfica y demás para un caso que yo les expliqué rápidamente la semana pasada, de 6 estudiantes que presentaban una prueba, un examen, y que de acuerdo al número de horas de estudio sacaban un puntaje, que algunos inclusive con menos horas de estudio sacaban igual puntaje que otro compañero que invertía un poco más de horas de estudio. Sacábamos todos los factores que ya conocemos, las sumas promedio, y algunos se equivocaron en eso, que pensaron cuando yo colocaba suma XY, no es suma XY, sino la fórmula de la sumatoria de X al cuadrado, o la sumatoria de Y al cuadrado, o la sumatoria de productos cruzados, que fue lo que les acabé de explicar en la fórmula. Entonces, explicado eso, entonces yo creo que me puedo volver a ya la respuesta del taller. Entonces, vámonos directamente al taller 3, permítame, les comparto. Y tenemos aquí la solución del taller 3. Entonces, en el taller 3, perdón, me estoy disparado en el ejemplo, discúlpenme un momentico. Permítanme un momentico, taller 3. Sí, estaba bien ubicado. Entonces, es básicamente hallar la ecuación de la recta y determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables. ¿Son confiables o están intensamente relacionados entre sí? Eso sería como una buena definición para la regresión lineal. Entonces, ahí yo coloco los datos, son 10 datos, y tengo los valores de X, los valores de Y es precisamente hallar la ecuación de la recta. Entonces, tenemos la sumatoria, los datos adicionales que tenemos que colocar ya en la solución es esto, columna X, columna Y, sumatoria de X al cuadrado, perdón, valores X al cuadrado, valor de Y al cuadrado, y multiplicación de X por Y. Aquí tendríamos ya el número de muestras, que es el último valor, y
las sumatorias de cada columna de todos esos datos, digamos, la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de todos los x al cuadrado, la sumatoria de todos los y al cuadrado y la sumatoria de x por y. Entonces, saquemos el valor promedio de x, el valor promedio de y, es calculado obviamente por estas normas de Excel. Aquí cuando digo la sumatoria de x por y es la fórmula de mínimos cuadrados. Lo mismo aquí, mínimos cuadrados, como lo expliqué en la fórmula que les mostré ahora. No es simplemente este valor, estos valores que aparecían aquí arriba, sino las fórmulas que tienen que ver con esos mínimos cuadrados. Lo mismo acá. Yo lo hice aquí más como un ejercicio para sacar la varianza de y, pero obviamente en el ejercicio no lo pide. Pues lo saqué como forma de práctica, porque lo que realmente nos interesa es la pendiente de la recta B, que sería el B sub 0, ¿cierto? Y el valor fijo A de la recta, que es, perdón, este es B sub 1, me equivoqué, y este es B sub 0, que es el valor constante. Y con esto, entonces yo la escribo, el valor de la fórmula me da 374, que es el valor constante, más B sub 1, que es el valor de la pendiente, por X. Y ahí ya uno reemplaza los valores de X y le da un valor dado. O sea, ahí encuentro una probabilidad o un pronóstico de acuerdo a ese valor que le coloque. Y el factor de correlación, que es otra fórmula, es igual a C63, devolvámonos aquí un poquito, como para repasar eso. C63 es la sumatoria de productos cruzados, que es igual a esa expresión, o sea, C63, que es la sumatoria de productos cruzados, sobre, en el denominador todo, raíz de C65, y C65 es la sumatoria de los x al cuadrado, que es otra fórmula, por la raíz de C67, que es la sumatoria de y al cuadrado, o sea, la varianza de y. Entonces, si necesitamos la sumatoria de y al cuadrado, esa es la varianza para encontrar el coeficiente de correlación, que en últimas es el que nos dice si el ajuste lineal es bueno o no. ¿Cómo sabemos si es bueno o no? Porque está próximo a 1. Y a mí me dio, por ejemplo, 0.9968, o sea que es prácticamente 1. O sea que si se ajustan los datos, el ajuste lineal del hallazgo de esa ecuación es bueno. Y obviamente el gráfico, que pues en general todos lo hicieron. Para los que no pudieron verlo o observarlo como tal, recuerde que hay una aplicación en el móvil para los celulares, plataforma Android, que se llama calculadora de regresión lineal de Gustavo D., donde uno puede introducir los datos y rápidamente le muestra el valor de la ecuación, o sea, la ecuación como tal, y de una vez también puede pintar uno este gráfico de regresión lineal respecto a los datos hallados. Eso es básicamente el resumen de lo que fue la clase pasada, que es la regresión lineal. Permítanme un momentico, yo miro acá una cosa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me falta una persona. Bueno, continuemos. Entonces, devolviéndonos a la plataforma, podemos adentrarnos un poquito ya en el tema central de hoy, que es esta tutoría. Entonces, en este tema, lo que vamos a ver es los pronósticos. Los pronósticos, digamos que en términos general uno podría decir que es como coger esos valores
en la regresión del lineal, por lo que estamos viendo es diferentes métodos para hacer o sacar demandas, probabilidades, valores futuros, digámoslo así, en temas de producción, en temas de costos, en presupuestos, en proyección de ventas. Para eso estamos haciendo todo este análisis de esta asignatura. Y en este caso yo lo he enfocado mucho también en los ejemplos que he tratado de armar, que tenga mucho que ver con temas propios de la ingeniería de sistemas. De pronto cambiando los nombres, como los datos, porque los procedimientos, los métodos siguen siendo los mismos. Y les quedan ahí esos archivos de referencia, de ejemplos, de cálculos, para su vida cotidiana y vida profesional. Entonces, los pronósticos es las definiciones, las explicaciones, y ver dos temas intermedios antes de ver el taller como tal del día de hoy, que es lo de los pronósticos, conceptos de las medias móviles y la suavización exponencial simple. Para llegar finalmente a los pronósticos, no me complico mucho el tema porque hay forma de tratar todos estos temas con múltiples variables. Yo simplemente sigo con la misma tónica de hablar de variable X, variable Y, o simplemente de pronto incrementar el número de frecuencia de datos, o sea, de periodos tomados en cuenta, para de pronto hacer las aproximaciones o mejores pronósticos, digámoslo así. Y por tanto hacer unos ejemplos en Excel y el quiz. Como pronósticos podríamos decir que los pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en su futuro. O sea, los pronósticos es ver los valores futuros de algo o de unos datos que yo tengo de aquí hacia atrás, digámoslo así, en el acumulado de recolección de información. En los supuestos se puede o se debe considerar el relacionamiento lineal entre esas variables. O sea, si queremos ser coherentes con el tema que venimos, que es con la regresión lineal, básicamente los pronósticos serían, tomando esa regresión lineal, esa ecuación lineal, que no lo vamos a repetir obviamente en esta tutoría, sino que vamos a ver como otras variantes, tomaría reemplazos de esos valores X para ver los valores futuros Y de esas ecuaciones encontradas. Digamos que eso sería uno de los métodos básicos, porque hay como 4 métodos básicos en esto de pronósticos. Y ya propiamente lo que veríamos sería el tema central base, que es el archivo de conceptos, criterios y fórmulas, pronósticos. Vamos a ver los conceptos intermedios, como les decía, que es el promedio móvil ponderado, con algunos ejemplos. He bajado una plantilla de Excel bastante buena para esto. Espero que me funcione hoy sin ningún inconveniente. Y donde saqué una plantilla de ejemplos para poder como optar por esos datos y poderlos plasmar sobre esa plantilla y ver ese promedio móvil ponderado. También el método de suavización exponencial, también simple, por ejemplo, también en Excel, como les había dicho desde el comienzo, he centrado toda la temática de cálculos en Excel, de pronto eventualmente algunas aplicaciones para los móviles, ver como una guía general de cómo hacer los pronósticos en Excel, visto desde ese concepto de fórmulas en las hojas de cálculo en Excel, y teniendo en cuenta eso, entonces hacemos algunos ejemplos de pronósticos que nos servirán como de base para el taller, que será como una modificación de algunos de los ejemplos que planteamos acá, y con eso cerraríamos la temática general de hoy. Haría una retroalimentación para el quiz y entraríamos ya propiamente al quiz. Entonces, aquí me voy a salir temporalmente y voy a abrir el archivo de pronósticos, que es el que ustedes verán en la plataforma cuando ustedes lo abren. Les comparto el archivo. Y ya estamos acá. Entonces, como les había dicho, los pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. En los supuestos se puede o se debe considerar el relacionamiento lineal entre esas variables.
Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística. Eso es pronosticar. Es predecir un valor futuro desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de recolección de esos datos e información. Anunciar un hecho que sucederá en el futuro. Se pueden realizar los diagramas de dispersión y hallar los coeficientes de correlación, obviamente, como ya lo habíamos dicho en la clase pasada, hallar los residuales para encontrar las líneas rectas de regresión con el valor mínimo y máximo, si se quisiera. Yo, la verdad, no me voy a centrar mucho en eso, sino como en el concepto y la aplicación simple del formulismo de los pronósticos. Se emplean los modelos de series de tiempos, que pueden ser simples, promedios simples o ponderados. La famosa suavización exponencial, que es el otro método que vamos a ver, y los modelos de regresión lineal, que ya lo vimos, que pueden ser los más utilizados realmente. Se puede pensar en 4 modelos a considerar dentro de los cuantitativos, porque hay modelos cuantitativos y hay modelos cualitativos. Como modelos cuantitativos podemos determinar la tasa de crecimiento medio, la regresión lineal, que ya la vimos, el run rate, que es calcular, por ejemplo, ventas en función del año anterior, y el promedio móvil simple, que lo vamos a ver aquí también. ¿Qué aplicabilidad pueden tener los pronósticos? Lo podemos hacer en ventas, en demanda, y lo podemos hacer también como pronósticos cualitativos. Ya vimos aquí inmediatamente antes los cuantitativos, que son el crecimiento medio, la regresión lineal, que ya lo vimos, el run rate, que es ejemplo de ventas en función del año anterior, o el promedio móvil simple, que lo vamos a ver como el promedio móvil ponderado. Y en cualitativos podemos ver, en este caso en la aplicabilidad, que son pronósticos de ventas y pronósticos de demanda, se consideran dentro del ítem de pronósticos cuantitativos, mientras que los cualitativos pueden ser más los que se emplean principalmente en encuestas de demanda, encuestas de satisfacción, investigación de mercados, evaluación de clientes, entre otros. Y como ejemplos podemos tener niveles de confianza de la demanda, encuestas sobre consumo de productos, relacionamiento lineal entre consumos y renta, por ejemplo, y rentas, número de cajas registradas versus, por ejemplo, tiempo promedio de espera, en producción, por ejemplo, en procesos de producción, o en el mismo proceso de ventas, ¿por qué no? Y demandas futuras, que es donde de pronto nos vamos a centrar ahora en los ejemplos. Ahora, en los promedios móviles son promedios ponderados, como ya lo dijimos ahí arriba, los cuales estiman la demanda del siguiente periodo de tiempo durante bimestres, trimestres, semestres, o inclusive días o semanas. El promedio móvil ponderado se considera como X media en ese tiempo ponderado, que es igual a la sumatoria de un valor C sub I por un X sub T menos 1, donde X sub T media, que es este valor, es el promedio de ventas en unidades en un periodo T. La sumatoria de los datos, desde 1 hasta N, el C sub I, que es un factor de ponderación, que es lo que vamos a ver, es un factor que uno considera, por decir algo, una ponderación para una proyección futura. Por decir algo, en este año hemos tenido tales ventas o tales demanda de productos o tantos servicios demandados. Entonces, puede hacer un factor de ponderación del 10%, del 15%, algunos que son muy ambiciosos y lo ponen del 30% para un siguiente periodo, y eso es lo que se llama el promedio móvil ponderado. Y la variable X sub T menos 1, que son las ventas o demandas reales en unidades de los periodos anteriores. O sea que todo esto se calcula es con base en los periodos anteriores, el futuro con lo que ya tenía. Y N, por supuesto, el número de datos. En la suavización exponencial, ya las ponderaciones de las observaciones se tienen en cuenta, es el nivel de confianza para analizar el comportamiento de la variable. Más bien es como la evolución del método de ese promedio móvil ponderado, o sea, el anterior. Hay una variante que se les voy a explicar aquí en el ejemplo o los ejemplos que les voy a citar en Excel. Se calcula el promedio de una serie de tiempo con autocorrección para ajustar los pronósticos. Cuando dice con autocorrección,
este factor de aquí que dice x sub t menos 1, que es el periodo anterior, el valor en el periodo anterior, menos x media de ese periodo anterior, este factorcito de acá es lo que llaman el error del periodo anterior. Y en la fórmula, la x media en ese periodo es igual a la x media en el periodo anterior más este valor alfa, que es un factor o coeficiente de suavización, por eso se llama el método de suavización exponencial, por ese factor de error del periodo anterior, donde ese factor alfa o coeficiente de suavización alfa es igual a 2 sobre n más 1, donde x sub t media es el promedio de ventas en unidades en el periodo t, por citar alguna definición de parámetros, ventas. X sub t menos 1 media, que es esta, es el pronóstico de ventas en unidades del periodo t menos 1, o sea, anterior. El x sub t menos 1 es las ventas reales en unidades en el periodo t menos 1, que digamos que es el periodo más cercano o más reciente que tenga. Y el x sub t menos 1 menos la diferencia del x sub t menos 1 media, que es este paréntesis, es el error del periodo anterior. Y lo que hay que decir es que este coeficiente de suavización siempre será un valor entre 0 y 1. O sea que para efectos prácticos, por ejemplo, en las fórmulas de Excel, lo tomaremos como un porcentaje. Si yo le pongo 0,1, es el 10%, ese factor de suavización, o el 15, o el 20, o el 30, lo que se estime de acuerdo a, por ejemplo, en un nivel de producción, que es lo que queremos, y a las ventas realizadas, la proyección hacia futuro de qué debemos producir o qué demanda debemos tener de esos productos. Obviamente tendremos, de acuerdo a un diagrama de dispersión, ver qué tan dispersos se encuentran los datos para los análisis requeridos. Ahora, desde el punto de repasemos un poco, que fue lo visto en la regresión lineal. El coeficiente de correlación, que el coeficiente de correlación toma en cuenta la sumatoria de los productos cruzados o la sumatoria de mínimos cuadrados, tomando factores de la raíz en el denominador de los mínimos cuadrados de x o los mínimos por los mínimos cuadrados de y. Y arriba simplemente n, que es el número de datos, por la sumatoria de los productos cruzados de x por y menos la sumatoria de x por y. Ese está explicado en la página 15 del módulo, que está montado en la plataforma antes de la primera tutoría. Y es un valor entre menos 1 y 1 que indica la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. O sea, el coeficiente de correlación, recordemos, es aquel que ve esa intensidad de relacionamiento entre los datos. En este caso, entre las dos variables planteadas, que son x y y. La ecuación de la recta, planteado en la regresión lineal, encontrar la línea recta, es como una especie de repaso, pero nosotros nos vamos a ir un poquito más allá. Para poder hallar el gráfico de pronóstico de y con respecto a x y las líneas de tendencia, entonces yo dejé aquí planteado en este documento cómo hacerlo en pronóstico por Excel. Ya descrito en el tema de regresión lineal, barrer en Excel los datos a graficar, seleccionar la opción insertar. En las opciones de gráficos, seleccionar la pestaña insertar gráficos de líneas. Pinchar ahí y en la siguiente ventana que aparece, línea 2D, estoy hablando en este caso específico para los pronósticos, ¿no? Línea 2D, de las opciones presentadas, seleccionar línea con marcadores. Es pinchar en la primera opción de la izquierda de la segunda línea presentada de esos gráficos. Esto sería como el lineamiento general para hacer en Excel el gráfico de pronósticos de lo que hagamos de pronósticos. Digamos que esto sería el resumen muy rápido, muy conciso, como lo he venido haciendo, de, permítame, de la definición de cada tema. Yéndonos acá a la secuencia de lo que estamos viendo, entonces entraríamos a ver
En la definición vimos pronósticos como un tema global general, que lo vamos a sintetizar o concluir cuando lo veamos en los ejemplos en Excel, de una forma lo más simple que se pueda. Vamos a ver el promedio móvil ponderado en unos ejemplos en Excel de acuerdo a una plantilla que es muy útil para estos pronósticos de promedio móvil ponderado. Y el método de suavización exponencial también con algunos ejemplos, llegando por último a el método de los pronósticos en Excel con algunos ejemplos que de ahí realmente es que yo quiero sacar el taller. Entonces voy a compartirles la plantilla del promedio móvil ponderado y los ejemplos que planteé para poder verlo de acuerdo a esa definición de esas fórmulas del archivo que está en pronósticos. Entonces, voy a montar primero la plantilla. Se la explico, luego subo los ejemplos. Y por último, pasamos los datos donde están los ejemplos a la plantilla para que corra el ejercicio y podamos ver ese promedio ponderado, promedio móvil ponderado. Listo. Entonces aquí ya tengo la plantilla, los ejemplos y les voy a compartir ese archivo. Permítanme un momentico. Bueno, aquí subí la plantilla. Aquí la plantilla que está en Excel se llama así, en inglés, WMA, Weighted Moving Average, que es el promedio móvil ponderado. Entonces, plantilla de pronósticos de demanda, promedio móvil ponderado. Esta plantilla que especifica, digámoslo así, dice, las celdas de color blanco son las que se pueden diligenciar. O sea, acá, en esta columna, donde dice demanda, es donde vamos a colocar los datos de lo que vamos a pronosticar, digámoslo así, el promedio móvil ponderado. Las de color gris son las del cálculo automático, o sea, simplemente nosotros metemos unos datos aquí y arriba en la demanda más lejana y en la demanda más reciente y la intermedia. Cuando hablamos de demanda más lejana, más intermedia o más reciente, son como niveles también de porcentaje. Si yo, por ejemplo, pusiera 1, es el 1%, ¿cierto? Si pongo el 5, entonces será el 5%, y si pongo el 10, será el 10%. Eso es más o menos lo que quiere decir en demanda más lejana, más intermedia o más reciente. Eso es un caso hipotético. Entonces yo me voy a volver acá y me voy a ir a los ejemplos. Entonces en los ejemplos yo, como siempre, vengo con mi ejercicio de servicios de software. Como estamos en ingeniería de sistemas, ya podemos asimilar esto como ingenierías de servicios de software o inclusive servicios de hardware, sea de venta de equipos, mantenimiento de equipos, si tenemos una empresa de mantenimiento de equipos, sea en redes de computadores o en los mismos equipos, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, o a nivel de software, servicios prestados de software, por ejemplo, por mes en un periodo determinado, por ejemplo, en este caso, para un año. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que voy a colocar una demanda de servicios el primer mes, enero, por ejemplo, 15 servicios, en febrero 20, en marzo 30, en abril 2, en mayo 1, en junio Profe, sí. Dígame. qué pena. Si está mostrando algo del Excel, en este momento estamos viendo aún la plantilla. Ay, sí, perdón, discúlpeme, gracias, se lo agradezco. Discúlpeme un momentico, sí, señor, tiene toda la razón. Un momentico, entonces, ya dejé de compartir y me devuelvo. Sí, porque pensé que estaba ahí y no estaba en ese, estaba en la otra, permítanme. Vamos a ver si es esta.
No, esta no es, perdón, es la otra. Correcto, pensé que me había parado la que era. Entonces la anterior. Va a tocar cerrar esta y dejar abierta la otra, permítanme. Ahora sí. Es que para poder montar los datos, toca tener la plantilla de los ejemplos y la plantilla como tal. Porque en la plantilla de los ejemplos, si la corro ahí, como es una copia de la otra, no me corren los ejercicios. Pero bueno, tocaría desbloquear. Y esto obviamente es una herramienta que yo bajé de internet, entonces por eso toca trabajar sobre la plantilla. Entonces, aquí ya sí ven los valores, ¿cierto? Donde yo estoy plasmando, como dice la instrucción, que las celdas de color blanco son las que se pueden diligenciar. Entonces, vamos a suponer, como les decía, en unos servicios de software, en la empresa donde trabajo o de mi propio negocio, de que yo presté 15 servicios en el mes de enero, 20 en el febrero, 30 en marzo, 2 en abril, 1 en mayo. Verbo y gracia, pongamos lo que está sucediendo este año. 7 en junio, 12 en julio, 18 en agosto, 27 en septiembre, 36 en octubre, 43 en noviembre. Obviamente estos sí son supuestos, pero son datos que tenemos. Y 262 en diciembre, que es como cuando tengo el pico. Entonces, yo tengo los valores calculados de acuerdo a la plantilla y me arroja estos datos, digámoslo así. Pongo aquí en la demanda más lejana un valor muy ambicioso en esa demanda que yo estime del 30%, en una intermedia un poquito menor, un 15%, y en una más reciente pongamos un 3%. Y de acuerdo a eso, por eso se llama promedio móvil ponderado, porque es de acuerdo a unas demandas estimadas recientes, intermedias o lejanas, que se hace ese pronóstico. Esta es una fórmula que se llama WMA en Excel. Resulta que yo la estuve buscando y en Excel 2013 no aparece. Es una fórmula que aparece ya desde Excel 2016. Ya tocaría explorar esa opción para Office 2016 y probablemente ahí se encuentre esta fórmula como tal que se llama WMA, que es el promedio móvil ponderado. Yo lo saqué de internet y pues obviamente por eso es que puedo mostrarles a ustedes el ejercicio. Entonces, aquí tengo los valores ya pronosticados. Él no arroja nada en los primeros pronósticos del periodo 1, 2 y 3 en el pronóstico como tal, pero en la corrección hacia adelante ya muestra un pronóstico. Si en el mes de abril tenía 2, en este pronóstico hacia adelante, hacia futuro, tendría 8.4. Si en el mes de mayo del periodo anterior tenía un servicio, ya en el pronóstico ponderado tendría 10. Si tenía 7 en el mes de junio, aquí tendría 9.33 y así sucesivamente. Entonces tengo diversos valores de ese famoso promedio móvil ponderado. Entonces lo que yo quiero hacer acá es colocar unos valores al azar. Voy a subir la plantilla y vamos a poner unos valores al azar. Yo voy a dejar de compartir esto. Voy a subir la plantilla directamente. Este simplemente a modo de ejemplo. Y voy a subir la plantilla y le vamos a colocar unos valores para que vean cómo funciona este sistema. Entonces, vamos a suponer aquí una demanda estimada del 20, una intermedia del 10 y una, como estamos ahora, relativamente ambiciosa del 5%. Y aquí vamos a meter unos datos. Vamos a suponer que estamos en ventas masivas y vendemos cajas de computadores, por decir algo. Entonces, que aquí vendemos 20 cajas, aquí 50 cajas, aquí 80. O sea, estoy hablando de los kits completos de computadores. Viendo la pantalla. Bueno, sí, aquí nuevamente les comparto. Permítame. Ahí está, mire, ahí estoy metiendo los datos. Corramos esta es la gráfica que nos va mostrando y aquí los datos que voy implementando, ¿cierto? Vamos a suponer que en el mes 4, 90, que aquí bajamos a 50, una baja demanda para ese mes. Luego bajamos a un 30,
luego subimos a un 70, luego a un 100, luego a un 110, luego a un 85, por decir algo, luego a un 91 y finalmente, por ejemplo, a un 62. Entonces miren que automáticamente él me va generando la demanda pronosticada con método de promedio ponderado, de acuerdo a esos datos que yo le meta, y se llama ponderado precisamente por estos factores, o las demandas estimadas reciente, intermedia o lejana, menos ambiciosa, un poco más ambiciosa y aún mejor. Y de acuerdo a esas demandas estimadas se hace una ponderación para un pronóstico ponderado promedio móvil, donde, por decir algo, con estos datos a futuro, en este caso, cuando en este periodo 4 era 90, apenas tengo 13. Y se llama ponderado medio porque es precisamente, por decirlo de alguna manera, algo conservador y entonces los valores, miremos que por ejemplo en 50 aquí ya no es sino 22.5, cuando era 30 se acerca. Notemos que en los pronósticos les voy a comentar, cuando voy de un número de demanda, sea de servicios o de producción o de ventas, cuando voy de un número menor a mayor, obviamente el valor ponderado o el pronóstico es mayor, pero cuando de un número mayor se pasa a un menor, hay una tendencia del valor pronóstico anterior, una tendencia al alza. Miremos aquí, por ejemplo aquí en el 70, el pronóstico es de 24.5, ¿cierto? Subimos a 100, de 70 a 100, mire que el pronóstico sigue siendo un poco conservador y apenas es del 16.5. Cuando llegó al 110, entonces con respecto al anterior va creciendo de 100 a 110. Antes era 16.5, aquí sube, digamos que conservadoramente, a 18. Pero cuando se cae en el siguiente periodo 85, hay un alza sustancial con respecto al anterior valor. Mire que de aquí de 85 pasando a 91, también hay un alza, pero relativa, digámoslo así, en el pronóstico, y cuando del 91 caigo al 62, hay un decaimiento también en el pronóstico. Entonces, se llama promedio móvil ponderado porque en estos pronósticos, digámoslo de alguna manera, esas proyecciones son relativamente conservadoras. Mejor dicho, entre más datos tenga y más creciente es la demanda o más creciente es la producción, el pronóstico va en alza. Pero si tengo cambios bruscos de una alza a una baja, esos promedios o esos pronósticos van a sentirse bastante. Miremos en la curva, por ejemplo, la demanda, que son estos valores, versus el pronóstico. Entonces, miren lo que les decía, que los pronósticos son conservadores desde el punto de vista de la demanda real que ya tuve en esos periodos, ¿sí? Y entonces, yo lo que he analizado de todos estos pronósticos precisamente es que son conservadores. Cuando digo conservadores, vuelvo y lo repito, es como que no son tan altas la proyección o el incremento de esos valores futuros proyectados, visualizados a futuro con respecto a las demandas reales o a las cantidades reales que se den de esos estimados. Entonces, eso es la conclusión que yo he sacado en términos general de todo lo que es pronósticos. Esto era lo que les quería mostrar del promedio móvil ponderado de la plantilla de Excel, que nos sirve para hacer cálculos ponderado porque se toman demanda reciente, intermedia y lejana, por eso lo llaman ponderado. Yo, si quieren, les comparto la plantilla porque le pido el favor a alguien que me diga, porque no recuerdo en este momento si en la plataforma que pinche ahí donde está el archivo que dice promedio móvil ponderado ejemplos, si aparece el archivo con los ejemplos ya escritos o aparece una plantilla en blanco. Entonces, por favor, quiero que alguien pinche en la plataforma y me diga, para entonces compartirles esa plantilla en Excel directamente para poder hacer los cálculos reales. Quiero que alguien entonces me diga eso. Profe, a mí me sale la plantilla sin valores. Ah, correcto. Entonces, si aparece la plantilla sin valores, quiere decir que subí
correctamente la plantilla para que a ustedes les sirva en su vida cotidiana, en su vida profesional, para hacer pronósticos de demanda o de ventas o producción por ese método. Ok, gracias. Entonces, continuando aquí con el temario, veríamos a continuación lo que es el método de suavización exponencial simple. En la parte de ejemplos en Excel, que ya lo expliqué en el archivo inicial que les mostré de pronósticos. Entonces voy a abrir ese archivo de ejemplos que se llama suavización exponencial simple ejemplos. Entonces permítame, yo abro el archivo y se los comparto. Este sí me dio briega, muchachos, poder, porque hay mucha literatura y tanto en el módulo de base de la universidad para poder hacer los cálculos lo mejor posible, hasta que me tocó hacer un ajuste de la fórmula que aparece en el documento pronósticos, un ajuste de un documento que encontré, que es el que realmente justifica el método, como está explicado aquí, que yo lo he llamado servicios de software, como siempre, ventas, tecnología, que sería el otro, y un ejercicio que también lo plasmé aquí en Excel, que lo encontré por allá en internet, pero no estaba, o sea, aparecía la plantilla, pero no aparecía cómo hacer el cálculo. Entonces me di la pela para encontrar como el equivalente de las dos fórmulas para hacer esa valoración por la suavización exponencial simple. Entonces, ¿qué dice el documento de pronósticos? Que está ahí en Word, primer documento que les abrí de la plataforma. La fórmula dice que es igual a la fórmula de este método que se llama suavización exponencial simple. La fórmula dice que es el valor anterior más el coeficiente de suavización por el valor más reciente menos el valor anterior. Y que recuerde que les había dicho en la definición de la fórmula, este paréntesis aquí es lo que denomina el error del periodo anterior. Esa es la fórmula básica para todos los cálculos. Pero encontré un documento donde hace la simplificación o como la factorización de la fórmula básica inicial y se llega a la conclusión de que esa misma fórmula puede ser el valor anterior por el coeficiente de suavización más el valor estimado anterior por el complemento del coeficiente de suavización. ¿Qué es el complemento? Resulta que el coeficiente de suavización es un valor dado, como para cualquier pronóstico. En la demanda podría ser un 10, un 5, un 20, como en este caso de este ejemplo, sería de un 35%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el complemento del coeficiente de suavización? Es restar 1 de ese valor, y 1 menos ese valor de coeficiente de suavización, pues es el 65. Entonces, basado en para esta segunda fórmula es que se hacen estos cálculos de este método que se llama suavización exponencial simple. He especificado aquí, vuelvo y les digo, 3 casos. El de servicios de software, donde hago lo mismo, hago el equivalente de la fórmula y tengo unos valores, unas cantidades. Verbo y Gracia, por ejemplo, lo que ha pasado este año acá, vuelvo y juega como factor real de cantidades de servicio de software, ventas, servicios de reparación de equipos o de venta de equipos, bueno, lo que ustedes deseen. Y en el pronóstico, de acuerdo a este método de suavización exponencial. Entonces, tendría un pronóstico demasiado conservador para el periodo siguiente, para el mismo mes de febrero, por ejemplo, 2, en el que era 34, en el que era abril 2, 8. Aquí ya hay una leve subida del pronóstico. En el mes de mayo, que era 0, entonces aquí vuelve y cae a 7. En el mes de junio era un servicio apenas, entonces aquí en el siguiente sería 6. En el mes 7, 5 era 5, y así sucesivamente. Tenemos unos valores que, como ustedes pueden ver, como pronósticos y como media de lo que les había dicho, los pronósticos son muy conservadores respecto a los valores reales. Ya en este ejercicio, yo me di la pelea de hacer tres ejemplos. Uno para, por ejemplo, otros valores en 12 meses, por ejemplo, también, por ejemplo, en ventas de tecnología, supuse en ventas de tecnología, equipos, switches, routers, bueno, lo que ustedes quieran,
y los pronósticos para el periodo siguiente con esos valores y con un ponderado mucho más conservador en el coeficiente. En este ejemplo yo había puesto, perdón, en el siguiente ejemplo había puesto un coeficiente de suavización del 15%. En este de ventas de tecnología le puse uno un poquitico más ambicioso del 20%. O sea que el complemento de ese coeficiente será obviamente el 80%, 0.8. Y basado en eso, entonces salgo los cálculos. ¿Cómo se hacen esos cálculos? Miremos la fórmula, lo que dice. Empecemos con el segundo periodo porque no tendría datos del primero. Hay unas variantes en estos ejercicios que dicen que, como en este último, que uno puede estimarlo directamente con los valores de ventas o los valores de demanda o los valores de producción anteriores. Uno puede hacer un estimado a futuro del siguiente periodo. Pero vamos a suponer que este no es el caso como en el primer ejercicio y en el segundo, que no tengo un valor para el siguiente periodo como pronóstico, sino que desde el siguiente periodo es que se hacen los cálculos. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que es el valor anterior, miremos que el valor anterior aquí es C7, ¿cierto? En este es C7 por el coeficiente de suavización. Y el coeficiente de suavización es C5, mírenlo, aquí está, más el valor estimado anterior, y el valor estimado anterior sería D7, ¿cierto? Mire, ahí tengo D7, y en D7 pues tengo 0, obviamente, en este caso, por el complemento del coeficiente de suavización, que será el factor de 5, que es 0.8. Y así sucesivamente, todos los casos, hasta llegar a los diferentes estimados en los pronósticos. Entonces, para este ejemplo de ventas de tecnología, podemos ver que con estas ventas o estas demandas, cantidades demandadas o a unidades producidas, por decir algo, en el pronóstico del siguiente periodo vamos a ver que si inicialmente tenía 50, luego en el intermedio tengo 100, 110, 95, 100. Aquí en el intermedio los pronósticos seguimos siendo conservadores, hay unos incrementos, pero desde el primer pronóstico que fue de 10, han ido creciendo, pero conservadoramente con los valores reales, ya dados reales, y al final tengo unos valores de pronósticos que se acercan mucho, según estos datos, a los reales del periodo anterior. Esto sería el método de suavización exponencial simple. Y por último, tenía también un ejercicio aquí, que lo extracté también de algún libro, algún documento, de esto de suavización exponencial simple. Por ejemplo, en ventas de tecnología, puede ser venta de equipos o accesorios de tecnología. 3.200 unidades, 3.108 unidades y así sucesivamente hasta el periodo 12, y aplicamos el mismo método. ¿Cuál es la diferencia con el anteriores ejercicios? Miremos aquí que no tengo nada en este valor y aquí no tengo ningún estimado, pero en este ejercicio, como se encuentra en la mayoría de libros y documentación, se da un valor estimado que lo da el tipo de producción o el jefe o el gerente de ventas o el ingeniero de tecnología que dice, o el ingeniero de producción, este mes hay que producir más unidades. Entonces, en el siguiente periodo dice, no, vamos a producir en el siguiente, para el pronóstico, 2.869 unidades. Entonces, la única variante que tenemos con respecto a la fórmula es que aquí sí tenemos un valor y hacemos el mismo estimado. Entonces, aquí tenemos el valor anterior, C5, por el coeficiente de suavización, C3, más el valor estimado, que fue 2.869, de 5, ¿cierto? Por el complemento del coeficiente de suavización, que es 0.65. Y así sucesivamente, valor por valor de cada proyección, de cada pronóstico, periodo por periodo, hasta que lleguemos al final. Este sería el método de suavización exponencial simple. Quería explicarles esos métodos porque se encuentra mucha información en internet, pero a veces es un poco distractora, y como les confirmaba, voy aquí a compartirles nuevamente la plataforma, cómo vamos en el temario, que vimos el método de suavización exponencial simple, algunos ejemplos. Y llegamos al tema central, los pronósticos en Excel. Vamos a usar una fórmula muy sencilla en Excel que se llama pronóstico. Basado en eso vamos a ver unos ejemplos
en una plantilla que yo monté también en Excel, monté 2 o 3 ejemplos, y basados en uno de esos es que quiero que hagamos el taller del día de hoy. Entonces, básicamente y rápidamente voy a abrir el archivo de pronósticos en Excel, como el derrotero de cómo es que se hacen los cálculos y demás, y luego miramos los ejercicios. Dejo de compartir acá y les voy a compartir ese archivo que está montado ahí en la plataforma. Los pronósticos en Excel, ¿cierto? Se hace como un resumen de la ecuación de la función de la recta, donde X y Y son las medias de muestra, promedio conocido y promedio Y conocido, pero básicamente es la función pronóstico en Excel, toma un rango de valores existentes y los utiliza para realizar el cálculo de un valor futuro. La función pronóstico utiliza un método conocido como regresión lineal, o sea que volvemos al método que ya hemos estudiado, regresión lineal, para pronosticar dicho valor. La función pronóstico predice un valor analizando el comportamiento en la relación previa de dos conjuntos de datos. Algunos usos comunes de la función pronóstico son, entre otras, la predicción de ventas futuras, el requerimiento de inventarios futuros o tendencias de clientes, ventas, etcétera, etcétera. La ecuación de la función de pronóstico, que ya la sabemos basado como en la regresión lineal, y la sintaxis de la función. Entonces, cuando uno pincha en la función pronóstico, aparece esta plantilla donde X es un número dado, Y es un conocido de la matriz de datos, X es un conocido de esa matriz de datos, digámoslo así, y el cálculo o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes. X es un valor obligatorio. Este X que aparece de la plantilla es un valor obligatorio, que es el punto para el cual se realizará el pronóstico. Es decir, este valor X tendrá un valor dado Y pronosticado para esa función, o sea, un valor futuro, ¿cierto? Y el conocido Y, que también es un valor obligatorio, es de la matriz de datos dependiente. Y el conocido X también, que es obligatorio, es de la matriz de datos independiente de valores X. El valor pronosticado será el valor Y para un valor X determinado basándose en un historial previo de valores X y Y contenidos en las matrices o colección de datos X conocidos, Y conocidos respectivamente. Ejemplos de la función pronóstico. Entonces aquí tengo unas ventas y aplico la función pronóstico, por ejemplo, de 1 a 11, ¿cierto? 1 a 11, desde un rango B2 a B10, ¿cierto? Desde 1 a 2 a 1 a 10, que sería la de la X, este sería el rango de las Y, este sería el rango de las X, y el valor pronóstico futuro. Así es que funciona el pronóstico. Entonces yo selecciono la celda siguiente, digámoslo así, o el periodo siguiente, y barro los datos de la Y, los datos de la X, y voy sacando el valor de pronóstico. Eso es básicamente lo que hago. Puedo hacer la gráfica correspondiente y ya lo puedo hacer con base a intereses, ventas y demás. Aquí está la proyección, las líneas de tendencia, etc. Eso es el resumen básico de cómo funciona o explica Excel, de cómo hacer los pronósticos de unos datos que uno pueda recolectar para sacar la línea de tendencia, la línea de regresión lineal y sus datos que están intensamente relacionados entre sí. Entonces, les voy a compartir acá los ejemplos de pronósticos. Lo voy a compartir para resumir lo más un ejemplo, que son ejemplos de pronósticos en Excel. Digamos que aquí yo lo hice basado en un libro, en un libro de referencia, donde se tomaban o se pedía determinar las ventas para el año 2021, tomando unos acumulados. Bueno, el ejercicio original toma muchos meses y años anteriores,
pero yo tomé la proyección, por ejemplo, año 2018, 2019 y 2020, como si estuviéramos ya ejecutado este año. Y queremos hacer los pronósticos para el año 2021. De acuerdo a estas gráficas, lo que yo hice fue, de acuerdo a lo que nos muestra la gráfica de pronóstico, decir que esto es la series 1, la series 2, la series 3 y la series 4, que es el pronóstico como tal. O sea, yo tengo unos datos recolectados de 3 años anteriores de ventas y hago la proyección en el pronóstico para el año 2021. Diga, solución, explicando la fórmula del pronóstico, pronóstico es igual a X, que es el valor fijo, digámoslo así, conocido Y y conocido X. El conocido y el conocido X. Entonces puedo coger como conocido Y estos valores y el conocido X puedo tomar los años, digámoslo así. Entonces el conocido Y es varía el rango en el mes, que son estos valores, mes por mes. Y el conocido X es el rango de año, que es igual, por ejemplo, del año 2018 al 2020. Entonces, mirando aquí en la fórmula, parémonos acá, en el primer valor. Mucha atención, que básicamente el taller está planteado para que nos basemos en este ejercicio para hacer los pronósticos del taller 4 del día de hoy. Entonces, de pronto, por eso me voy a adelantar un poquito, agilicemos el descanso, yo descanso un poquito, ustedes también, y empezamos a hacer el taller basado en esta plantilla de justamente este ejemplo que les estoy dando acá, para que ustedes puedan hacer el taller 4. Entonces, si ustedes miran este primer valor pronóstico, entonces usted escribe igual pronóstico, y automáticamente se le abren los paréntesis, y usted empieza a marcar. ¿Cuál es el año que queremos pronosticar? 2021. ¿Quién es F5? Miremos, F5 es el año 2021, ¿cierto? Entonces F5 es el año 2021. Y el valor Y conocido, entonces es desde C6 hasta D6, ¿cierto? Y el X conocido, que es un valor fijo, que son los años ya establecidos, 2018, 2019 hasta 2020. Proyectando el dato a este periodo del mes de enero del año 2021. Entonces, miremos. En el 2018 teníamos 700,000 en ventas, por decir algo. En el 2019, para el mismo periodo, en enero del 2019, 760,765. Y para el 2020, 1.890,987. Miremos que ya proyectado para el año enero del 2021 son 2.308.237.66. Como vemos acá en la progresión, recuerden lo que les dije ahora rato, si la tendencia de los valores reales va a la creciente, obviamente el valor pronosticado tiene que ser a la creciente también, o sea, por encima del valor anterior real, ¿cierto? Miremos este otro caso, 701,000, 775,000, 1.984,000. La tendencia sigue la creciente también, porque mire que los valores de febrero son mayores en cada periodo de esos años a la creciente, y obviamente en este año no podrá dejar de crecer. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma de cálculo de los pronósticos, por ejemplo, de este caso un poquito más complejo de lo que habíamos visto, porque si lo queremos ver como sencillamente el servicio de pronósticos es tomando la anterior, por ejemplo, este primer caso, solo tenemos estas dos columnas, los datos de ingresos por mes por el año 2020, por decir algo, estos valores, y el número de servicios de software prestados, ¿cierto? Entonces, los valores, y solamente tengo esas dos columnas. Entonces, en la proyección del pronóstico tendré el valor fijo, que sería para el siguiente periodo. Entonces, yo tengo que bajarme, no tengo que basarme ni en el 1, ni el 2, ni el 12, sino en el siguiente periodo, por decir algo, el periodo 13, sería, que sería como el equivalente al mes de enero del siguiente año, desde D9 hasta D20, y en el rango de las X desde C9 hasta C20, ¿cierto? Y así la proyección. Y como podemos ver,
progresivamente los pronósticos van creciendo a medida que se van dando los datos que teníamos reales, pero no en la proporción que uno quisiera, como lo vimos en este ejercicio, porque la proyección es creciente año por año, entonces los pronósticos consecuentemente van creciendo. Eso es lo que les quería mostrar, y aquí el gráfico de cómo hacerlo. La explicación de este gráfico es la que está en el documento, que está de pronósticos allá en el ejercicio. O sea que lo que hace uno para hacer el gráfico, uno lo que hace es coger estos datos, ¿cierto? Y barre el rango, le dice insertar, me voy a gráficos, no a gráficos recomendados, sino a gráficos, y busco entre estos, por ejemplo, que dice insertar gráfico de línea, ¿cierto? Pincho ahí y selecciono la segunda, que sería línea con marcadores, que es justamente esta gráfica que aparece ahí. Entonces miren que esta es un gráfico de pronósticos para el 2021, línea superior con líneas de tendencias. Cuando digo línea superior, quiero decir que esta primera línea superior de acá es el pronóstico, o sea, esta, que aparece en el mismo color. La gris es la del año 2020, la naranja la del año 2019 y la azul la del año 2018, que es como la más conservadora, que mire que es como la más plana, porque mire que los incrementos desde enero eran desde 700.000 y el máximo en diciembre es 750.000. Entonces, es una tendencia, una línea muy plana. Entonces, ahí tendríamos las líneas de tendencia de estos pronósticos, de estos datos dados. Entonces, digamos que ahí encontré un ejemplo clave como para uno realmente trabajar. Entre mayor información tenga, pues obviamente los pronósticos van a ser como más cercanos a la realidad y a la proyección que uno quiera mirar, y entre menos datos tenga, pues obviamente esos pronósticos van a ser muy conservadores, muy disminuidos con respecto a los valores estimados. Eso era lo que les quería mostrar en esencia de la temática que tiene que ver con pronósticos. Quisiera, permítame un momentico, 1, 2, 3, 4, 5. Una pregunta, ¿el parcial es de qué hora a qué hora es? De 8:30 a 9:15. ¿Y de qué tema va a ser, profe? Yo les doy la retroalimentación ahorita, es de todo lo que hemos visto, conceptos, definiciones de la primera clase, de la segunda clase y de la tercera clase. Obviamente, esta clase estaría por fuera de ese quiz parcial. Recuerden que les comenté que es opción múltiple, no van a tener problema, y es muy sencillo, es más de conceptos que de cualquier cosa. Porque ya lo... ¿Cómo, Juan Sebastián? ¿Cuántas preguntas tiene? Un montón, 15.000. Tres preguntas. No, es como ustedes ya saben, y yo lo he acostumbrado, trato de no hacer más de 3, 4, máximo 5 preguntas por quiz, y trato de ahí es de puntualizar o que queden por lo menos bien definidos los conceptos y los criterios de todo lo que hemos visto, porque para preguntarles ejercicios ya creo que han hecho y a lo largo de la asignatura. Entonces me interesa, por otro lado, es como valorar la conceptualización, o sea, la definición de lo que hemos visto. Entonces es más como eso. Bueno, muchachos, eso era básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy de todo lo de pronósticos. Si nos devolvemos aquí al taller, yo quiero compartirles entrando por la plataforma. Ahí sí, como diría un antiguo ex colega, nada de nervios. En el taller 4, voy a pinchar aquí en el taller y vamos a ver que ese taller... se me venció la... Que ese taller es muy parecido a ese ejemplo que les mostré ahora. Les digo, taller 4, cada archivo con el nombre del taller 4 y los nombres de los participantes. Se quiere determinar los servicios de demanda para el 2021, o sea, pronosticar, o sea, aplicar esa fórmula de pronóstico. Es prácticamente lo mismo que vimos del ejemplo citado justamente hace unos minutos, unos
pocos momentos, pero con menos información. Aquí tenemos un dato del enero del 2019, enero del 2020, es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es la proyección pronóstico para el 2021, mes a mes, barriendo unos datos acá y el método acá, fila por fila, renglón por renglón. O sea que ustedes tendrán que revisar ese ejemplo para mirar cómo hacer en la plantilla de Excel, poder poner al frente, por ejemplo, en la plantilla de esos ejemplos, este que estamos haciendo, este ejercicio. Entonces, como planteamiento para la solución, explicación de la fórmula de pronóstico es igual pronóstico X, conocido Y, conocido X. Entonces dice, el año a pronosticar debe de ser fijo, siempre 2021. El conocido Y varía el rango en el mes, o sea, el Y mes por mes, entonces usted va a restar el ranguito para uno, en el otro, mes por mes. Y el conocido X es el rango del año, que es igual, siempre será 2019-2020. Eso es todo. Así sería el taller, el taller 4 de esta tutoría. Un momentico. Volvemos a la plataforma. Y nos situamos nuevamente acá en la tutoría 4. ¿Qué nos faltaría? Un pequeño descanso. Les sugiero, si ustedes desean, yo sé que me pone muy ansioso y es natural, cuando uno tiene quiz o parcial es ponerse muy ansioso. Entonces, les doy dos opciones. Yo me iría a descanso prácticamente en 1 minuto, 2 minutos. Si ustedes quieren, empiecen de una vez el taller 4 de la plataforma. Cuando yo regrese, que serían las 8:05 aproximadamente, una de dos, o ustedes están terminando el ejercicio, o si quieren igual descansan y empezamos la retroalimentación del taller, perdón, el taller 4, y sobre las 8:25 aproximadamente, yo les doy una retroalimentación de todos los conceptos que hemos visto de la tutoría 1, 2, 3, que es lo que realmente viene al quiz, para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Les parece? Vale, profe, yo me relajo también un ratito. Listo. Entonces, muchachos, voy a cerrar la cámara y cerrar el micrófono y más o menos sobre las 8:05 luego les salgo. Espero que si descansan o toman algo, comen algo, igual no pasa nada, a las 8:05 pueden empezar el taller. Más o menos a las 8:25, les quedan como 20 minutos. Hacemos la retroalimentación para el quiz y empezamos el quiz. Eso sería la dinámica para hoy. Listo, profe. Ok, gracias. Hasta luego.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Hola, profe. profe. Sí, profe. Listo. Ok. Agilicé un poquito el descanso hoy para que ustedes les rinda y poder hacer la retroalimentación y todo antes del quiz. Entonces, si quieren, procedan de una vez y empiecen el taller 4. Entonces, basados en la última plantilla que les dejé ahí en la plataforma, pueden trabajar y pinchan en más abajo para crear otra hoja y copian si quieren los datos del ejercicio anterior y ajustan todo para que puedan hacer ese ejercicio planteado del taller 4. Es muy sencillo, la verdad. Pero si lo hacen bien y hacen bien las fórmulas, teniendo en cuenta lo que está explicado ahí y como está el ejemplo, pienso que lo pueden solucionar rápido. Entonces, manos a la obra, muchachos. Hasta las 8:20 algo, 8:20 algo, para que le demos en el taller. Cualquier duda aquí estoy pendiente y luego hacemos la retroalimentación para el quiz. ¿Listo? Listo, profe.
Puesto que ya estamos en el taller 4, voy a cerrar la grabación, porque quedaría más es como inquietudes y dudas que puedan tener para colaborarles ahí en el taller 4. Luego entraríamos en retroalimentación o reinducción para lo del quiz y entraríamos al quiz. Entonces voy a detener la grabación.